En 1933, Alberto Einstein se plantó en el escenario de la Universidad de Oxford para soltar una bomba. Una charla que lo cambiaría todo. Lo que salió de su boca esa noche. Jamás, jamás se ha enseñado en las escuelas frente a cientos de académicos de renombre. Einstein hizo una confesión. Una que debió haber sacudido los cimientos de la ciencia moderna hasta sus mismísimos cimientos. Él dijo, y lo cito textualmente, que el pensamiento puro puede captar la realidad, tal como lo soñaban los antiguos. Sí, sí, escuchaste bien. El hombre que revolucionó la física, el genio detrás de la teoría de la relatividad, el científico más famoso del siglo XX. Él mismo afirmó que los antiguos, aquellas civilizaciones que vivieron miles de años antes que nosotros, ya sabían cómo funciona la realidad. Y nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque esta confesión de Einstein contradice, de frente, todo lo que el sistema educativo moderno quiere que creas. La narrativa oficial es simple y engañosa. Nosotros somos más avanzados que cualquier civilización anterior. Los griegos eran filósofos primitivos. Los egipcios, unos supersticiosos. Los antiguos no entendían absolutamente nada de la verdad. Pero Einstein no estaba de acuerdo y tenía pruebas. En 1947, en una entrevista para la revista New Yorker, Einstein soltó una verdad aún más reveladora. Él preguntó, con genuino asombro, ¿cómo una persona educada puede alejarse de los griegos? Piensa en eso. El científico más grande en la historia moderna, el hombre que reescribió las leyes del universo. Él está diciendo que cualquier persona verdaderamente educada necesita estudiar a los griegos antiguos, no a los físicos modernos, no a los científicos de laboratorios ultraavanzados, a los griegos, individuos que vivieron hace 2500 años, y necesitas entender. ¿Por qué? Einstein pasó toda su vida persiguiendo una única pregunta, una pregunta que él confesó varias veces. Lo mantenía despierto por las noches. La pregunta era esta: ¿cómo puede ser que la matemática, siendo al final un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, sea tan admirablemente apropiada para los objetos de la realidad? Déjalo que entre, déjalo que cale hondo. Einstein no podía entender por qué la matemática funciona. Parece una locura, ¿verdad? La matemática simplemente funciona. 2 más 2 siempre es 4. La circunferencia dividida por el diámetro siempre da pi. Las ecuaciones predicen el comportamiento de partículas que nunca hemos visto. Pero Einstein veía esto como un misterio profundo. ¿Por qué números abstractos, que existen solo en nuestras mentes, describen perfectamente el comportamiento del universo físico? ¿Por qué ecuaciones escritas en papel pueden predecir el movimiento de planetas, el comportamiento de átomos, la curvatura del espacio-tiempo? La ciencia moderna no tiene respuesta para esto, Kay, pero los antiguos sí. Pitágoras, 2500 años antes de Einstein, declaró que todo es número. Y no estaba haciendo una afirmación poética, estaba haciendo una declaración sobre la estructura fundamental de la realidad. Para Pitágoras, los números no eran solo herramientas para contar, eran la propia sustancia del cosmos, la armonía musical, los movimientos planetarios, las proporciones del cuerpo humano. Todo seguía patrones matemáticos.
porque la matemática era el lenguaje en el que el universo fue escrito. Y Einstein descubrió que Pitágoras tenía razón. Alfredo North Whitehead, uno de los filósofos más respetados del siglo XX y colaborador de Bertrand Russell, declaró públicamente que Einstein y otros científicos modernos están siguiendo la pura tradición pitagórica. Vuelve a leer eso. Einstein está siguiendo la tradición de Pitágoras, no al revés. La narrativa que te enseñaron dice que la ciencia evoluciona, que cada generación sabe más que la anterior, que estamos en la cima del conocimiento humano. Puro cuento. Pero Whitehead, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, dijo que Platón y Pitágoras están más cerca de la física moderna que Aristóteles. ¿Por qué esto importa? Porque Aristóteles es el filósofo que la academia medieval adoptó. Aristóteles es la base del pensamiento científico convencional. Aristóteles es el tipo que las universidades celebran. Pero Whitehead está diciendo que los pitagóricos y platónicos, los filósofos místicos que la academia considera menos científicos, estaban más cerca de la verdad. Y Einstein estaba de acuerdo. En sus propias palabras, Einstein dijo que un científico puede ser un platónico o un pitagórico, en la medida en que considera el punto de vista de la simplicidad lógica, ve como una herramienta indispensable y eficaz de su investigación. Einstein no estaba solo citando a los antiguos por respeto. Él estaba diciendo que la filosofía de ellos era la base de su método científico. Esto es enorme, y casi nadie lo sabe. En 1921, Einstein dio una charla en la Academia Prusiana de Ciencias, titulada Geometría y Experiencia. En esa charla, hizo una afirmación que debería estar en todos los libros de física. Él dijo que la geometría completada es evidentemente una ciencia natural. Podemos, de hecho, considerarla como el ramo más antiguo de la física. El ramo más antiguo de la física, no la biología, no la química, la geometría. La ciencia que los griegos dominaban hace 2500 años. Einstein estaba diciendo que los primeros físicos verdaderos no eran Galileo o Newton, eran los geómetras griegos, eran Euclides, Pitágoras, Platón, y aquí está la parte que realmente no quieren que sepas. Einstein dijo que sin esa visión de la geometría, él no podría haber formulado la teoría de la relatividad. ¿Entiendes lo que esto significa? La teoría que revolucionó la física. La teoría que nos dio la bomba atómica, la energía nuclear, el GPS, los agujeros negros. Esa teoría solo fue posible porque Einstein entendía la geometría de la misma forma que los griegos antiguos. Sin Pitágoras, no habría Einstein. Sin Platón, no habría relatividad. La ciencia moderna no ha superado a los antiguos. Ha alcanzado finalmente lo que ellos ya sabían. Pero hay algo aún más profundo aquí. Einstein no estaba interesado solo en los métodos de los antiguos. Él estaba interesado en sus conclusiones. Los pitagóricos creían que el universo era fundamentalmente armónico, que existían proporciones sagradas que gobernaban todo, desde la música hasta los movimientos de los planetas. Ellos llamaban a esto la armonía de las esferas. La ciencia moderna ridiculó esta idea como supersticiosa, pero en 2015, científicos detectaron ondas gravitacionales por primera vez. ¿Qué son ondas gravitacionales? Son vibraciones en el propio espacio-tiempo. El tejido del universo literalmente oscilando. Eso
Es exactamente lo que los pitagóricos predijeron. Ellos dijeron que el cosmos vibra en patrones armónicos. No tenían cómo probarlo, pero su intuición era correcta. Einstein sabía esto. Él escribió sobre la armonía preestablecida que permite la unión productiva entre el mundo espiritual y material. Él estaba usando lenguaje pitagórico para describir la física. Esto no es coincidencia. Einstein estudió a los antiguos obsesivamente. Tenía un retrato de Schopenhauer, un filósofo profundamente influenciado por la sabiduría oriental, en su despacho en Berlín. Alberto Einstein dialogó con Rabindranath Tagore sobre la naturaleza de la realidad. Citó a Spinoza, cuya filosofía tiene raíces en los textos herméticos antiguos. Alberto Einstein no estaba solo haciendo física, estaba redescubriendo una sabiduría que se perdió, o quizás escondida. Y aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote. Si Alberto Einstein, el más grande científico de la historia moderna, creía que los antiguos sabían cosas fundamentales sobre la realidad, ¿por qué no se enseña esto en las escuelas? ¿Por qué los currículos de física comienzan con Galileo y Newton y no con Pitágoras y Platón? ¿Por qué la filosofía griega se trata como historia y no como ciencia? La respuesta es perturbadora. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica adoptó a Aristóteles como el filósofo oficial. La física aristotélica, que decía que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros, se convirtió en dogma. La cosmología aristotélica, con la Tierra en el centro del universo, se convirtió en verdad sagrada. Pero Pitágoras y Platón enseñaban algo diferente. Ellos enseñaban que la realidad física era solo una sombra de formas matemáticas perfectas, que el mundo material era una proyección de patrones abstractos. Esta idea era peligrosa. Si la realidad física es solo una sombra, entonces la Iglesia no puede controlar la verdad. Si las matemáticas son más fundamentales que la materia, entonces los sacerdotes no son los guardianes del conocimiento. Si los antiguos ya sabían cómo funciona el universo, entonces toda la narrativa de progreso se derrumba. Entonces, los pitagóricos fueron marginados. Los platónicos fueron tildados de místicos. Y la filosofía que realmente explicaba la realidad fue enterrada bajo siglos de dogma aristotélico. Alberto Einstein lo sabía. En sus cartas, expresó su frustración con la forma en que se contaba la historia de la ciencia. Sabía que la narrativa oficial escondía más de lo que revelaba. Y aquí hay algo que casi nadie menciona. Alberto Einstein no creía que el universo fuera puramente material. En 1929, en una entrevista para el poeta George Sylvester Birek, a Einstein le preguntaron si creía en Dios. Su respuesta fue cuidadosamente formulada. Dijo que creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. El Dios de Spinoza no es un ser personal. Es la propia estructura matemática del universo. Es el orden racional que permea toda la realidad. Esto es puro pitagorismo. Pitágoras enseñó que el cosmos estaba gobernado por un orden divino expresado en proporciones matemáticas. Alberto Einstein estaba diciendo lo mismo, 2500 años después. Pero el sistema educativo moderno presenta a Alberto Einstein como un materialista, como alguien que veía el universo como una máquina sin propósito, como un científico que rechazaba cualquier forma de espiritualidad. Eso es una mentira. Alberto Einstein
explícitamente rechazó el materialismo puro. En sus propias palabras, dijo que la experiencia más bella que podemos tener es la de lo misterioso. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Lo misterioso, no lo mecánico, no lo predecible, lo misterioso. Alberto Einstein veía el universo con reverencia. Sentía que había algo profundo e inexplicable en el orden matemático de la realidad, y encontró esa misma reverencia en los escritos de los antiguos. Platón, en La República, describe un mundo de formas perfectas que existe más allá de la realidad física. Esas formas son los modelos ideales de los cuales todas las cosas materiales son copias imperfectas. Por siglos, esto fue tratado como metafísica especulativa, filosofía abstracta sin relevancia científica. Pero la física cuántica lo cambió todo, a nivel subatómico. Las partículas no tienen una posición definida hasta que son observadas. Existen como ondas de probabilidad, patrones matemáticos que describen posibilidades. Solo cuando se hace una medición, la partícula colapsa en una posición específica. Eso es exactamente lo que Platón describió. Las formas matemáticas son más fundamentales que la materia física. La realidad material es una manifestación de patrones abstractos. El mundo que vemos es una sombra del mundo matemático que existe detrás de él. Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la mecánica cuántica y ganador del Premio Nobel, lo dijo explícitamente. Escribió que las menores unidades de materia no son objetos físicos en el sentido común. Son formas, estructuras o ideas en el sentido de Platón. Lee esto de nuevo. Las menores unidades de materia son ideas en el sentido de Platón. Uno de los más grandes físicos del siglo XX está diciendo que Platón entendió la naturaleza de la materia mejor que la ciencia materialista de los últimos 300 años. Y Alberto Einstein estaba de acuerdo. En una carta a Michele Besso, su amigo de toda la vida, Alberto Einstein escribió sobre cómo las matemáticas parecen tener una existencia propia, independiente del mundo físico. Le maravillaba el hecho de que estructuras matemáticas descubiertas por puro pensamiento frecuentemente aparecieran en la naturaleza. Los pitagóricos lo habrían entendido perfectamente. Ellos enseñaban que los números no eran invenciones humanas, eran descubrimientos. Los números existían antes de nosotros. La matemática es el lenguaje eterno del cosmos, y nosotros solo la desvelamos parcialmente. Alberto Einstein pasó su vida entera haciendo exactamente eso, desvelando el lenguaje matemático del universo, y con cada descubrimiento se acercaba más a la visión pitagórica. En 1936, Alberto Einstein publicó un ensayo llamado Física y Realidad. En ese ensayo, hizo una afirmación que debería haber revolucionado la filosofía de la ciencia. Escribió que el eterno misterio del mundo es su comprensibilidad. El hecho de que sea comprensible es un milagro. Un milagro. Alberto Einstein usó esa palabra deliberadamente. ¿Por qué el universo obedece a leyes matemáticas? ¿Por qué podemos describir el comportamiento de galaxias distantes con ecuaciones escritas en papel? ¿Por qué la lógica humana corresponde a la estructura de la realidad? La ciencia materialista no tiene respuesta, pero los pitagóricos la tenían. Dijeron que la mente humana es parte del logos cósmico, que nuestra capacidad de razonar matemáticamente refleja la naturaleza racional del universo,
que estamos hechos de la misma sustancia lógica que gobierna las estrellas. Alberto Einstein estaba redescubriendo esa verdad antigua. Y aquí está el punto que realmente no quieren que comprendas. Si Alberto Einstein estaba en lo cierto, entonces toda la narrativa de progreso científico es una ilusión. No estamos avanzando en dirección a la verdad. Estamos retornando a una verdad que ya era conocida. Los antiguos no eran primitivos intentando entender un universo confuso. Tenían acceso a una forma de conocimiento que hemos perdido. Una forma de conocimiento basada en la contemplación pura, en la intuición matemática, en la percepción directa del orden cósmico. Alberto Einstein recuperó fragmentos de ese conocimiento. Su teoría de la relatividad es un eco del pensamiento pitagórico. Su visión del espacio-tiempo como una geometría es una actualización de la geometría sagrada de los antiguos. Pero la ciencia moderna se niega a reconocer eso. ¿Por qué? Porque admitir que los antiguos estaban en lo correcto significaría admitir que la ciencia moderna se equivocó por siglos. Significaría reconocer que el materialismo fue un desvío, no un avance. Significaría aceptar que existe más en el universo que materia y energía. Y eso es inaceptable para el establishment científico. Ellos construyeron carreras enteras sobre la premisa de que el progreso es lineal, que cada generación sabe más que la anterior, que los antiguos eran ignorantes y nosotros somos iluminados. Alberto Einstein destruyó esa premisa, y por eso es que sus declaraciones sobre los antiguos son ignoradas. Por eso es que sus citas sobre Pitágoras y Platón no aparecen en los libros de texto. Por eso es que la conexión entre la relatividad y la geometría griega es sistemáticamente ocultada. ¿Estás empezando a ver el patrón? La verdad sobre Alberto Einstein contradice la narrativa oficial. Entonces, la verdad es suprimida. Las citas inconvenientes son ignoradas. La historia es reescrita para encajar en la ideología dominante. Pero las palabras de Alberto Einstein permanecen, están en sus ensayos publicados, en sus cartas, en transcripciones de sus pláticas. Cualquiera puede verificar, y cuando verificas, descubres algo perturbador. Alberto Einstein no era quien te dijeron que era. No era un materialista. No creía que la ciencia había superado a la filosofía. No veía a los antiguos como primitivos. Alberto Einstein era un filósofo, tanto como un físico. Él veía la ciencia como una forma de contemplación. Él buscaba no solo describir el universo, sino comprenderlo en un nivel profundo. Y su mayor descubrimiento no fue E igual a mc al cuadrado. Su mayor descubrimiento fue que los antiguos estaban en lo cierto. La realidad es matemática. El universo es ordenado por principios racionales. La mente humana puede acceder a verdades eternas a través del pensamiento puro. Pitágoras dijo eso hace 2500 años. Alberto Einstein probó eso en 1915 con la teoría de la relatividad general. Y aquí estamos nosotros, más de un siglo después, todavía fingiendo que eso no sucedió. Pero tú ahora sabes la verdad. Sabes que Alberto Einstein reverenciaba a los antiguos. Sabes que él veía su propia obra como una continuación de la tradición pitagórica. Sabes que la ciencia moderna está construida sobre fundamentos
que se remontan a la Grecia antigua. ¿Y sabes por qué? Eso es escondido, porque si todos lo supieran, el sistema perdería el control de la narrativa. Si todos percibieran que la sabiduría antigua era superior en muchos aspectos, comenzaríamos a cuestionar otras cosas también. ¿Qué más sabían los antiguos que nosotros olvidamos? ¿Qué otros secretos están enterrados bajo siglos de propaganda materialista? Alberto Einstein abrió una puerta. Él mostró que es posible mirar más allá de la ciencia oficial y encontrar verdades más profundas, verdades que ya eran conocidas por civilizaciones que llamamos primitivas. La pregunta es, ¿vas a pasar por esa puerta? ¿Vas a investigar por cuenta propia? ¿O vas a continuar creyendo en la versión autorizada de la historia? Alberto Einstein hizo su elección. Él estudió a los antiguos. Él reconoció su sabiduría. Él construyó su física sobre los fundamentos que ellos establecieron. Y por causa de esa elección, Él cambió el mundo. Ahora, la elección es tuya. Hay una última cosa que necesitas saber. Alberto Einstein no estaba solo. En sus conclusiones, Niels Bohr, otro gigante de la física moderna y uno de los fundadores de la mecánica cuántica, también miró a los antiguos en busca de respuestas. Cuando recibió la Orden del Elefante de Dinamarca en 1947, él escogió el símbolo del yin y el yang para su blasón de armas. Piensa en eso, uno de los mayores físicos del mundo escogió un símbolo taoísta milenario para representar su trabajo científico. ¿Por qué? Porque Bohr percibió que el principio de complementariedad que él descubrió en la física cuántica ya había sido intuido por los antiguos chinos. El yin y el yang representan la unidad de opuestos, onda y partícula, observador y observado, sujeto y objeto. Bohr escribió que debemos volvernos a problemas de conocimiento que ya fueron considerados por pensadores como Buda y Lao Tse. Buda y Lao Tse, no Descartes, no Bacon, no los filósofos de la ciencia moderna, los sabios orientales que vivieron milenios antes de la física cuántica, y no para ahí, Erwin Schrödinger, quien formuló la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Era un estudioso dedicado de los Upanishads, textos sagrados indios, que tienen más de 3000 años. En su libro Mi visión del mundo, Schrödinger declaró que la filosofía Vedanta de la India antigua era la única metafísica compatible con la física moderna. Tres de los mayores físicos de la historia, Alberto Einstein, Bohr y Schrödinger, todos ellos miraron a los antiguos. Todos ellos encontraron respuestas que la ciencia moderna no podía proporcionar. ¿Eso es coincidencia o existe algo que esos genios entendieron que el resto de nosotros todavía no percibió? La verdad es que la revolución cuántica no fue solo una revolución científica, fue un redescubrimiento. Los físicos del siglo XX, al explorar los niveles más profundos de la realidad, encontraron principios que ya eran conocidos por civilizaciones antiguas: la interconexión de todas las cosas, la naturaleza ilusoria y de la materia sólida, el papel de la conciencia en la creación de la realidad. Los Vedas indios enseñaron eso, los taoístas chinos enseñaron eso, los pitagóricos griegos enseñaron eso, y ahora la física cuántica
está confirmando eso, pero el sistema educacional continúa enseñando una versión truncada de la historia, una versión que comienza con Galileo e ignora miles de años de sabiduría anterior, una versión que presenta la ciencia como una ruptura con el pasado, cuando en realidad es un retorno a él. Alberto Einstein sabía eso, y él intentó decirnos, en 1950, pocos años antes de su muerte. Alberto Einstein escribió una carta al filósofo Eric Gutkind. En esa carta, él dijo que la palabra Dios es para él nada más que la expresión y producto de la debilidad humana, y la Biblia, una colección de leyendas honrables, pero aún así, primitivas. Muchos usan esa carta para probar que Alberto Einstein era ateo, pero ellos ignoran el contexto. En la misma carta, Alberto Einstein elogia a Spinoza extensamente. Él dice que la filosofía de Spinoza es muy superior al concepto de un Dios personal. Él está rechazando no la espiritualidad, sino una forma específica de religiosidad. Spinoza, el filósofo que Alberto Einstein más admiraba, creía que Dios y la naturaleza eran la misma cosa, que el universo entero era una expresión de una sustancia divina única, que todo estaba interconectado en una unidad cósmica. Eso es misticismo puro. Y esa era la creencia de Alberto Einstein. Él no creía en un Dios personal que responde oraciones, pero sí creía en un orden cósmico inteligible, una armonía matemática que permea toda la existencia, una racionalidad universal a la que la mente humana puede acceder. Los pitagóricos lo llamaban logos, los estoicos lo llamaban razón universal, Spinoza lo llamó Deus sive natura, Dios o naturaleza. Alberto Einstein lo llamó lo misterioso, diferentes nombres para la misma intuición fundamental, una intuición que los antiguos articularon primero y que la ciencia moderna está lentamente redescubriendo. Y aquí está la ironía suprema. La ciencia moderna fue construida sobre el rechazo de la autoridad antigua. Galileo desafió a Aristóteles. Newton desafió la física escolástica. El iluminismo rechazó la tradición en favor de la razón. Pero al final, la razón llevó a los más grandes científicos de vuelta a los antiguos. Alberto Einstein, al seguir la lógica pura hasta sus conclusiones más profundas, llegó donde Pitágoras ya estaba. Bohr, al explorar los misterios cuánticos, encontró el yin y el yang de los taoístas. Schrödinger, al buscar sentido para sus ecuaciones, recurrió a los Upanishads. La ciencia no superó la sabiduría antigua. Hizo un círculo completo y regresó a ella. Y eso es lo que no quieren que sepas. Porque si lo supieras, comenzarías a hacer preguntas peligrosas. Preguntarías por qué la filosofía antigua no se enseña junto con la física. Preguntarías por qué Alberto Einstein reverenciaba a los griegos. Pero las escuelas tratan a los griegos como curiosidades históricas. Preguntarías por qué los fundadores de la mecánica cuántica estudiaron textos sagrados orientales, pero los libros de física nunca mencionan eso. Comenzarías a percibir que existe un conocimiento oculto, no oculto por conspiración deliberada necesariamente, sino oculto por negligencia institucional, oculto por prejuicios académicos, oculto por la arrogancia de una civilización que cree ser superior a todas las anteriores. Alberto Einstein vio a través de esa arrogancia. Él sabía que los antiguos entendían cosas que nosotros hemos olvidado.
Él sabía que la ciencia moderna era sólo una redescubierta fragmentaria de verdades eternas. Él sabía que la clave para el universo no estaba en laboratorios, sino en textos antiguos y en la contemplación pura. Y él dejó un rastro para que lo sigamos. Sus citas están ahí. Sus cartas fueron publicadas. Sus ensayos están disponibles. La evidencia está en todas partes para quien quiera ver. Alberto Einstein pasó su vida entera siguiendo la tradición de los antiguos. Y esa tradición lo llevó a los mayores descubrimientos de la física moderna. Tal vez sea hora de que nosotros hagamos lo mismo. Tal vez sea hora de que veamos a los antiguos no como primitivos, sino como maestros. No como supersticiosos, sino como sabios. No como precientíficos, sino como los primeros verdaderos científicos. Alberto Einstein intentó mostrarnos el camino. La cuestión es, ¿estamos listos para seguirlo? Los antiguos dijeron que el conocimiento real no puede ser enseñado. Debe ser descubierto por cada persona individualmente, a través de la contemplación, a través del cuestionamiento, a través de la búsqueda sincera por la verdad. Alberto Einstein era un buscador. Él nunca aceptó respuestas prefabricadas. Él cuestionó todo, incluyendo los fundamentos de la física que él mismo ayudó a crear. Y ese espíritu de cuestionamiento lo llevó a los antiguos. ¿Tú tienes el mismo espíritu? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que te enseñaron? ¿Estás dispuesto a descubrir por ti mismo si los antiguos realmente sabían algo que se ha perdido? Alberto Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento está limitado a lo que ya sabemos, pero la imaginación puede llevarnos a cualquier lugar. Imagina un mundo donde la sabiduría antigua fuera enseñada en las escuelas, donde Pitágoras fuera estudiado junto con Newton, donde la geometría sagrada fuera parte del currículo de física, donde Alberto Einstein fuera presentado como él realmente era, un filósofo científico que reverenciaba a los antiguos. Ese mundo es posible, pero comienza contigo. Comienza con tu disposición de mirar más allá de la narrativa oficial, de investigar por cuenta propia, de descubrir lo que Alberto Einstein descubrió, que los antiguos sabían más de lo que nos permitieron creer. La verdad está esperando. Siempre lo ha estado. Y ahora, tú sabes dónde buscar.